Buenas noches, jóvenes, ¿cómo les va? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Lick. Bien, gracias. Buenas noches, Licenciado. a todos Buenas y todas. noches. Buenas noches. Como ustedes creo que ya saben, pues les escribí referente al trabajo, ¿verdad? En Classroom. Ese va a ser el tema de hoy. Si les lleva todo el periodo, pues no importa, ¿verdad? Va a ser investigación, ¿verdad? Entonces espero que todos hayan leído lo que les envié, ¿verdad? Vamos a ver. Déjenme ver que están entrando varios. Ok, iniciemos, jóvenes. Entonces, la investigación eh, son puntos del segundo parcial. El segundo parcial, repito, tiene una ponderación de 40 puntos, de los cuales van a ser 25 del examen parcial y 15 en la investigación, ¿verdad? Algo que yo coloqué al final y que es cierto, ¿verdad? Mi forma de pensar es que realmente esta investigación va a un ensayo. Alguien puede pensar que la palabra está mal empleada o que no, podrían notar como que algo que es informal. Digamos así, ¿verdad? Un ensayo porque van a faltar algunas cosas, probablemente unidad en la investigación, pero se trata que ustedes apliquen lo que hemos visto en clase. Los métodos que hemos analizado en clase, que claro, no tienen que estar en el contenido de la investigación los 8 o 7 métodos, sino que los que ustedes consideren pertinentes, ¿verdad? Entonces, aquí viene la parte contradictoria, también la aplicación de técnicas. Alguien puede decir, licenciado, pero ¿cómo usted nos va a preguntar de técnicas que estamos empezando a ver la observación? Y ahora miramos. Y hoy, si nos da tiempo, empezamos a ver cuestionario. Y el viernes de otra semana empezamos a ver entrevista. Entonces, se puede tomar como algo que realmente se está haciendo a la carrera. Pero se trata que ustedes, repito, experimenten la investigación y que apliquen lo que hemos visto en clase. Ese es el objetivo del curso. Como siempre, jóvenes pueden opinar, ¿verdad? Me estoy hablando. Entonces, si alguien quiere preguntar, si quiere comentar, cuestionar, lo puede hacer. Bien, voy a hablar del trabajo diferente, del contenido de lo que envié. No fue desordenada, pero voy a tocar todos los temas de lo que les envié, ¿verdad? Bueno, pero primero, jóvenes, todos ya leyeron lo que es, lo que les envié claro. Pregunto, díganme sí o no. Sí, Lick. Sí, Sí, Lick. licenciado. Sí, licenciado. Están enterados. Okay. Sí, En la licenciado. sesión anterior pasó algo que es bueno, ¿verdad? Pero eso queda opcional. Una compañera se dio la tarea de armar los grupos de acuerdo al chat. Yo dije que me parecía bien, pero que realmente los alumnos de una clase eran los que estaban en la plataforma de la facultad. Me indicaba que el problema es que algunos que son estudiantes no están en el chat. Entonces, quedamos, y así lo dije en clase. Dígame, Adira, dígame. ¿Usted va a comentar algo? Licenciado, pero una de las compañeras hoy hizo los grupos conforme a cómo estaba listado. Solo hay unos que están fuera porque ya tenían sus grupos. Ok, Andy, sí, Andy, ok, sí. Jóvenes, está bien, pero yo lo que no quiero es que
y me van a decir, fíjese que a mí me colocaron de un grupo que no conozco, ¿verdad? Y no me preguntaron si quería. No quisiera que existiera eso, ¿verdad? Digo esto porque miren, está claro, ¿verdad? Desgraciadamente siempre en las clases no están todos. Pero si alguien el trabajo no me lo presenta porque no está en el chat, ese no es problema mío. Los alumnos son los que están en la plataforma de la facultad. Si ellos no están en clase y no se incorporaron, es problema de ellos, ¿verdad? Entonces, aclaro eso porque los estudiantes son los que aparecen en el listado de la plataforma de la facultad, la sección C, ¿verdad? Tendrían que estar en el chat, pero si no están, entonces yo no puedo hacer nada, pero tienen que tener grupo, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar esto que estoy diciendo? Pregunto. Buenas noches, Díganme, licenciado. Joselito. Sí, solo consultaba ahí con relación a los grupos. No sé si había un grupo de WhatsApp o algo así, como eso lo estaban relacionando o por este. Sí, Joselito, tengo entendido que ustedes tienen un chat en la sección C. Eso es lo que estoy preguntando. Ah, ok. Sí, sí, nos podrían compartir el grupo. Gracias, licenciado. De nada, Joselito. Ani, usted me está diciendo, Ani Morroy, que entonces van ustedes a armar grupos de acuerdo al chat. Le pregunto, Ani. Fíjese, licenciado, que en el chat que hay de métodos y técnicas, ya lo armaron hoy. No sabía que habían todavía algunos compañeros que no estaban dentro del chat, pero tengo entendido ya conformidad, ya los grupos, conforme los formaron, estuvieron de acuerdo, y los que no, tal vez no es que no estuvieron de acuerdo, pero ya tenían su grupo. Entonces, si hay algunos que no están en el chat, pues ese es el momento, ¿verdad? Para que se agreguen, pero si hay un chat de técnicas, sí lo hay. Ok, sí. Agradezco su aclaración. Entonces, espero que todos estén en el chat de la clase, ¿verdad? Dígame, su nombre, Lilian, así se escribe, así se dice, Es Gillian Lick. Dígame. Gillian, ajá. Fíjese, Lick, que yo fui la que ayudé a hacer los grupos porque como la verdad es que yo considero que la mayoría pues no nos conocemos y los pocos que se conocen pues ya hicieron su grupo. José Víctor, con respecto a los grupos, yo lo hice conforme a los que estábamos todos en Classroom y tú apareces ahí en el grupo número, te voy a decir, en el grupo número 9. Entonces, solo sería que te agregues a WhatsApp para que puedas tener el grupo. Entonces, no sé si hay alguien más que falte en el chat de técnicas para que se agreguen, porque ahí están los enlaces ya de cada grupo. Entonces, solo era eso, y los que pues ya armaron sus grupos eran porque de plano ya se conocían, ¿verdad? Entonces, ahora los que quedamos sin conocernos fue los que yo pues me atreví a armarlos, ¿verdad, Lick? Gracias, gracias, Lilian, por su colaboración. Díganme, Melvin. Lick, y si tomamos en cuenta el listado que usted puso con lo de las notas, podríamos usar ese para hacerlo, se podría usar ese para hacer los grupos. Es que Pienso yo, para que no se quede nadie afuera. Melvin, eso queda criterio de ustedes, si lo hacen así o lo hace como, así como lo está armando Lilian, eso es lo de menos. Pero no quisiera que existieran problemas si ustedes y que me dijeran alguien dice que no estoy ahí porque ahí no conozco a nadie, ¿verdad? Sino que ustedes colaboren y ustedes traten de armar los grupos. No importa la forma. Gracias, Lick. Ok. Bien, entonces, hablando del mismo tema, jóvenes, y también aparece en el texto que envié hoy, ¿verdad? El grupo, los trabajos son en grupo, no es individual, y no son, no se aceptan grupos de 2, tienen que ser mínimo 3 y máximo 9, ¿sí? Entonces puede ser que sean grupos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7,
de 8 a 9, no de 10, ni de 11, ni de 12, ¿verdad? Eso aparece en el texto que les envié. No quisiera, ¿verdad? Me ha pasado, licenciado, fíjese que no me grupo, entonces mi trabajo es individual, no se acepta. Solo que una persona para que trabajamos dos, no se acepta. Tienen que ser 3 para arriba, ¿sí? Entonces, esto quiero quedar bien claro porque así está especificado, ¿verdad? Pueden preguntar o comentar. Bien, la parte de el número de páginas también aparece, ¿verdad? 10 es el número que tienen que enviar. Quisiera, por favor, que no me enviaran 20, ni 30, ni 3, ni 4 hojas, ¿verdad? 10. Alguien puede decir poco, sí, pero es un ensayo. Además, siendo franco, hay que calificar los trabajos, ¿verdad? Tengo que calificar el segundo parcial. Entonces, por esas razones que yo coloqué el texto 10 páginas. Díganme, Brian. Licenciado, con el trabajo en la parte ya de escritura y todo eso, no hay ninguna directriz, tipo de letra, márgenes, espaciados, No, ¿no? no, Okay. no hay, Brian. Gracias, muy amable. Sí, ok. Vamos a ver qué más. Sigamos, sigo con lo que les envié, ¿verdad? Entonces, 10 páginas incluye la carátula. La carátula, jóvenes, es sencillo, pero resulta que me envían los nombres y no está la sección. Hay que tener en la carátula el nombre del curso, la sección, el nombre del alumno y sus carnets, y también, lógicamente, el nombre del tema, ¿verdad? Y no me van a enviar el trabajo para que lo revise. No, yo no reviso nada. Yo voy a revisar el examen, el trabajo final, ¿verdad? No me van a enviar, por aquí voy, licenciado, dígame cómo voy, corrige. No, ¿verdad? Tiene que enviar, cuando usted lo envíe, ya el trabajo es para que yo califique, ¿verdad? Esto quiero que quede bien claro, ¿verdad? Entonces, la carátula, introducción, ¿verdad? Ya el contenido pues queda libre, ¿verdad? Si ustedes hacen, al final concluyen y recomiendan sobre el tema que van a investigar. Yo queda que creen ustedes, ¿verdad? Ahora, dice Angie, una pregunta de trabajo ya finalizado, se debe subir. Sí, cuando ustedes lo finalicen, lo envían, ¿verdad? En PDF, y entonces yo lo califico. Hablando de calificaciones, jóvenes, en los 40 puntos del segundo parcial viene la suma de lo que sacaron en el examen y de la investigación. Por favor, no quisiera, lo digo desde ahorita, que me dijeran, ¿cuánto saqué en el trabajo? ¿Cuánto saqué en lo que es el examen? No, yo voy a colocar los 40 puntos máximo de lo que incluye el segundo parcial. Es decir, la suma de 5 puntos del parcial y 15 de la investigación, ¿ya? Entonces, va a aparecer la nota final, que es la suma de el trabajo y también de la investigación. Dígame, Gillian. Lick, perdone, hablando de exámenes, fíjese que a mí me aparece el problema de no se presentó y yo sí lo hice. Entonces, yo le escribí a usted, pero no tuve respuesta. Entonces, yo solo quisiera saber qué procede en este caso. Disculpe que lo interrumpan las instrucciones. La semana pasada, 5 personas o 4 me escribieron y ya le di su nota hoy. Disculpe que le diga de nuevo, mándame de nuevo para que yo entonces mire su caso, ¿verdad? Ok, Lick. Por favor, Gillian. Está bien. De nada. Bien, entonces, ¿qué más tenemos, verdad? Bueno, entonces voy con la parte de lo central, ¿verdad?
Están entrando alumnos. Va un ejemplo para no entender, ¿verdad? Supongamos que el tema, bueno, ya pues está también en el texto de lo que envié, es un tema social, ¿verdad? Espero que todos tengan claro qué es lo social, ¿verdad? ¿Qué es tema social? Bien. Por ejemplo, alguien de ustedes trabaja en un laboratorio y conoce lo que es exámenes y lo que es asuntos relacionados con el tipo de sangre, colesterol, triglicéridos y el azúcar. Entonces puede pensar y con otros compañeros, vos conoces ese tema y ese tema lo investigamos. Será un tema social lo que es exámenes y triglicéridos. Pregunto, ¿ustedes qué dicen? Eso no es social. Díganme. Eso sería científico. Sí, por ahí voy, sí. Por ahí voy. Entonces, jóvenes, estoy dando ejemplos para que realmente, no, pues está bien, ¿verdad? Conocer un área en esa parte del ejemplo, ¿verdad? Luis Juan Andrés sería una parte científica, ¿verdad? Es un tema interesante, un tema de química, pero no es social. ¿Qué es tema social? Por ejemplo, la educación superior de Guatemala, las universidades de Guatemala, las 11 privadas o 12 y la San Carlos, ¿verdad? Hacer un estudio sobre lo que son la educación superior de Guatemala. Es un tema social, ¿verdad? Dígame, José Andrés. Selene levantó la mano primero. Bueno, ok, sí quedó grabado. Selene, ¿usted quiere comentar? Gracias. Licenciado, así como nosotros que ya tenemos nuestro grupo, pues entre los compañeros sugerimos temas, cada quien sugerimos un tema y de los que sugerimos, pues entre todos elegimos lo que es el alza de la canasta básica, pero quisiéramos saber si ese aplica. Sí, es un tema social. Okay. Selene, mire, yo no sé, ¿verdad? Queda libre de Dios de ustedes. Es un tema complicado. Espero que tengan información, ¿verdad? Y que ustedes conozcan lo que es ese tema, ¿verdad? Piénselo bien. ¿Sí? Yo digo que sí, la mayoría somos mamás, entonces sabemos bien de todo eso. Ajá. Sí, pero ahí tienen que hacer investigación económica. A eso me refiero. También tenemos gente Está especializada en eso. bien, confío en ustedes, ¿verdad? Si ustedes están decididos a hacerlo, estamos de acuerdo. Gracias. Dígame, Dania. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Para poder escoger el tema, pues nos podemos basar a lo que aprendimos el año pasado en la clase igual de técnicas, No. que hay que delimitar más el tema para una mejor y más fácil realización del Dania, proyecto o del trabajo. Dania, que la interrumpa. Dania, olvidemos de ese asunto. Tiene que ser sobre métodos y técnicas. ¿Sí? Sí, pero estoy hablando acerca de lo del tema, si es correcto delimitar más el tema, así como lo que indicó Selene, podría ser ese tema, pero delimitarlo a una categoría, por ejemplo, en cierta área. Ya entendí. Sí, podría ser. Sí, Ok, gracias. creo que ya entendí. Por ejemplo, podría ser el tema de Selene, ¿cómo se llama? El alza de precios en la ciudad capital o el alza de precios Exacto. en el departamento de Guatemala. Sí, podría ser, sí. Creo que por ahí. Vamos de acuerdo. Dígame, Gerson. Con una consulta, licenciado. ¿Será que un tema social lo podríamos basar en lo que es la economía durante lo de la pandemia? ¿En qué Sí, afectó y cuáles fueron las consecuencias? sí, es un tema social, pero sí. Gracias. Bien, entonces, voy a ir con el contenido.
¿verdad? Porque lo escribí, pero de repente no está claro, es lo que yo quiero. Okay. El ejemplo, repito, social que voy a dar ahorita es un tema de lo que es la Educación Superior de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo es la Educación Superior de Guatemala? Entonces, ustedes inician con la aplicación de métodos. ¿Eso qué es? Bueno, entonces ustedes en este tema, por ejemplo, de educación superior, ustedes aplican métodos experimentales, deducen, inducen, hacen síntesis, aplican mayéutica, pero no tiene que estar en el texto de la investigación que aplicó 5, 7, 8 métodos, sino que al leer yo el trabajo, ahí digo, bueno, sí dedujeron, impusieron, emplearon mayéutica, la discutieron este grupo, aplicaron método experimental. Eso es lo que quiero que ustedes lo hagan, pero no tiene que colocar en el texto. Esto es método inductivo, esto es deductivo, no. En el texto de el trabajo no tienen que colocar, sino que ustedes, conforme van investigando y conforme van escribiendo, aplican entonces los métodos, ¿verdad? Quisiera que me pueden preguntar si me están captando en lo que son la aplicación de métodos, ¿verdad? Pueden preguntar. No sé si a los compañeros le está pasando, compañero licenciado, pero se le escucha mal. Yo no le escuché, no le entendí. ¿Cómo está el sonido, jóvenes, en los demás alumnos? Les pregunto. Yo le escucho claro, Lick. Yo también lo escucho claro. Está claro. Ani, ¿usted está con celular o con computadora? Ani. Sí, no escuché bien. De plano es la señal de mi internet. O anda en el bus o en el carro, ¿no? No, yo estoy en mi casa, estoy en la computadora. Ok. Sí, yo, como le repito siempre, 70% del volumen es el que coloco, no coloco 90 o 100 porque tengo un poco fuerte la voz y entonces mi experiencia de años pasados ha sido ese porcentaje, ¿verdad? Y creo que me oyen, ¿verdad? Bien, ahora viene lo siguiente, que también puede ser algo que ustedes digan, bueno, ¿por qué nos pregunta eso? Entonces también tienen que aplicar técnicas. En las técnicas también ustedes pueden decir, bueno, pero licenciados, si apenas empezamos a ver las técnicas, la observación. Hasta hoy o el viernes empezamos a ver el cuestionario. Entonces usted quiere que hagamos un cuestionario y no hemos visto todavía qué es cuestionario. Y también ser entrevista. Cuestionario, ustedes me pueden decir sí o no. Y pueden ustedes también argumentar, ¿verdad? Cuestionario yo no lo miro complicado porque es una serie de preguntas, ¿verdad? Y aprovecho para indicar algo referente a la investigación. Cuestionario y entrevista tiene que estar en la misma página. Si son 2 páginas de 8 o 10 preguntas, ahí tiene que estar la respuesta del entrevistado para dar tiempo y espacio. Aquí quisiera que me puedan preguntar si me está captando qué cuestionario tiene que estar la respuesta de lo que dice el entrevistado. Repito, me pueden preguntar si me está captando eso. Sí, licenciado. Sí, De mi parte, sí, licenciado. Ok. Recordemos, jóvenes, que son 10 páginas, de las cuales una es de carátula.
Entonces el espacio es reducido y por eso es que en la investigación tiene que estar las 8 o 6 preguntas y la respuesta al entrevistado. Ustedes pueden hacer 5 entrevistas, sí, pero en el trabajo únicamente una entrevista, un funcionario presenta, solo uno, ¿verdad? Si hacen varios, ustedes lo pueden hacer, pero en el trabajo únicamente presentan un cuestionario y una entrevista, ¿verdad? Pregunto si me están captando. Sí, licenciado. Ok, bueno, entonces, ahora viene la otra parte, ¿verdad? Que es estadística, que está en el texto, de lo que les envié. Licenciado, pero estadística, ¿por qué si no hemos visto? No es obligatorio presentar estadísticas, porque no hemos visto eso y vamos a ver entre 2 semanas, ¿verdad? Sin embargo, las personas que presenten estadísticas como tablas, como cuadros, como gráficas, promedios, es un plus, son puntos adicionales, ¿verdad? Entonces, si ustedes conocen ese tema, si ustedes son acuciosos, acuciosas, y investigan y pueden presentar información numérica plasmada en gráficas, pues sería bueno, ¿verdad? Y es un plus, ¿verdad? Obligatorio presentar estadística. Preguntas de referente a la parte de estadística. El LIC, Sí, díganme. independientemente de la estadística, el trabajo es de 10 páginas. Así es. Gracias. Sí. Buena comentario de Andrés, porque entonces, jóvenes, hablemos de cosas reales, ¿verdad? Alguien puede decir y puede preguntar o puede tener criterio. Bueno, entonces, también anexos, sí. Pero no 8 anexos, ¿verdad? Y 2 páginas nada más de texto. No, 1 o 2 anexos se pueden colocar. 1 o 2 cuadros, ¿verdad? Pero no vamos a usar con la estadística que va a ser la mitad de trabajo, cuadros, tablas y gráficas, ¿verdad? 1 o 2 partes de estadística creo que es recomendable si lo pueden encontrar y lo pueden hacer, ¿verdad? Más preguntas estadísticas, jóvenes. Pueden hacerlo. Bien, regresa lo mismo, ¿verdad, jóvenes? Que alguien, pues, dígame, Fray. En la parte estadística, esa es la más sencilla, ¿verdad, licenciado? Sin necesidad de varianzas y todo esto que puede llevar un análisis más. Sí, Fray, sí. Sí, mire, en estadística, pues lo más sencillo, ¿verdad? Es decir, media aritmética, por ejemplo, mediana, MOA, ¿verdad? Y algún cuadro donde aparece graficado, ¿verdad? La información que ustedes... Correlación de datos. sí, sí. Pero varianza y todo esto ya no es muy complicado, no para, lo más sencillo, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Les agradezco a los jóvenes que su atención y que ustedes comenten, ¿va? Porque ustedes creo que ya saben que me gusta que cuestionen, que pregunten, ¿verdad? Que participen. Y como es una investigación, entonces por eso es que para mí es clave que ustedes cuestionen, ¿verdad? Pero hablando de cuestionamientos, Elena Contreras no ha comentado nada, Elena. ¿Qué nos dice usted de la investigación? Elena. Es que cabal, eso estábamos hablando ahorita en el grupo. Nosotros ya estamos ahí organizándome, cabales con Selene, que es sobre la canasta básica. Entonces, pues vamos ahí viendo cómo armar el esqueleto para la investigación. Ok. Elena y la compañera no quiero asustarlos con el tema, ¿verdad? Ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Pero miren, una recomendación y todo de ese grupo. La inversión monetaria es un tema muy complicado. Es decir, que si van a hablar de inflación, investiguen bien porque se van a meter a Honduras, ¿verdad? Una recomendación de ¿sí? Si les parece, pues también entonces podemos un día hablar rápidamente sobre ese tema.
¿Estamos, Elena? Gracias, Lick, por su apoyo. Gracias, Lick. Ok, entonces, bien, ¿qué más tenemos de este asunto del trabajo? Lo que las indicaciones decía que era un ensayo. Sí, sí, voy a... Este asunto es no sé si me va a entender, Selena. Algunos pueden pensar mal de mi persona, ¿verdad? Licenciado, que es responsable que usted nos deje la investigación que hemos visto, que realicemos cuestionario de entrevistas. Que un trabajo sea un ensayo y que el trabajo tiene que ser formal. Es que, jóvenes, seamos francos. Es un ensayo, es que no podemos decir, bueno, es un trabajo completo donde se van a aplicar los métodos, las técnicas, estadística, y entonces ser riguroso en lo que yo voy a exigir. Por eso se llama ensayo. No quiere decir que esto va a ser irresponsable y que ustedes hagan lo que puedan y se vaya así. No, sino que lo que se ha visto en clase, lo que ustedes van a investigar y lo que hubo también en consenso, ¿cómo se llama? Bien, a una determinación, ¿verdad? Pero sí, el nombre es ensayo porque así se llama, ¿verdad? Ahora, ¿en la tesis va a ser un ensayo? No. Cuando ustedes hagan su tesis, es un trabajo riguroso en el cual pues se le nombra un coordinador, una persona que se encarga de revisar, ¿verdad? Es distinto, pero son estudiantes de un semestre, por lo tanto están empezando a hacer investigaciones. Es un ensayo. Claro, Fray y otras personas que tienen otra carrera, pues de repente conocen más que yo las investigaciones, así, ¿verdad? Pero la mayoría son estudiantes que están iniciando, ¿verdad? Pero alguien que quiera comentar lo puede hacer, ¿verdad? Hasta me puede criticar si quiere, no hay problema. Bien, creo que ahí está todo. No sé si hay otra pregunta, ¿verdad? Les aclaro que en los días posteriores de clase también podemos tomar un minuto para hablar de cómo hago la investigación, ¿verdad? Y ustedes de plantear sus dudas, ¿verdad? Entonces, sí, los días de clase, previo al examen, entonces, previo a la entrega del trabajo, podemos en clase entrar algo, ¿verdad? Déjenme ver, entonces, están entrando más alumnos. ¿Qué más tenemos ahí importante? Entonces, lo envían a Claro, ¿verdad? En PDF. Le repito que tiene que estar los nombres del estudiante y su carnet, ¿verdad? La sección, ¿verdad? El nombre del tema. Digo que los años pasados se les olvida, ¿verdad? Colocar el nombre del tema. Se les olvida colocar la sección, ¿verdad? Entonces tiene que estar con la carátula, ¿verdad? Y déjenme ver qué más tenemos ahí de preguntas, de comentarios. Creo que ahí estamos. Bien, les recomiendo a jóvenes que tomen en cuenta que de este viernes, el 15 de septiembre, hay descanso en la universidad. Ustedes también lo tienen en su trabajo. Pueden pensar y programar reunirse ese día, ¿no? Y claro que si ustedes el fin de semana empiezan a hacerlo, pues háganlo, ¿verdad? Pero el 15 puede ser un día para hacerlo, porque repite el descanso, ¿verdad? Pero sí es conveniente que se reúna por lo menos un día. Seamos francos, jóvenes, reunirse cuesta, ¿verdad? Porque tienen clases, tienen trabajo, tienen hogar, y entonces es difícil, ¿verdad? Pero sí, mínimo un día para reunirse, ¿verdad? Dos tareas en la investigación, pues también hay que distribuirla, ¿verdad? No se puede hacer la investigación
las 7 o 6 personas. Entonces pueden distribuirse métodos, 1, 2, 3 personas, técnicas, otros, estadística, y alguien que lo divide todo, ¿no? Es la forma de trabajar porque cuesta juntarse y el tiempo limitado, ¿verdad? Bien, entonces jóvenes, vamos a seguir con la clase, con el tema que nos toca, que es cuestionario. ¿Alguna pregunta de estos jóvenes de lo que es la investigación? Dígame, Toy. Licenciado, los lineamientos para el cuestionario que puede llevar la investigación, ¿eso nos va a mostrar usted varios tipos de cuestionarios o empezamos a plantearlos pregunta abierta, cerrada, opción múltiple? Ese es el tema de ahorita, Fray. Ah, ok. Sí, pero buena su intervención, porque para lo que es la investigación, jóvenes, ustedes aplican su criterio que ustedes quieran. Les voy a explicar. Vamos a ver hoy lo que dice Fray, ¿verdad? Abiertas, cerradas, subjetivas, objetivas. Pero en la investigación yo no voy a ver y voy a exigir, es que le faltó al grupo preguntas cerradas, le faltó al grupo preguntas subjetivas. No, ustedes apliquen su criterio. ¿Por qué? Porque ya estamos atrasados con el tema de lo que es las técnicas. Si ustedes van a empezar a trabajar ya, y hasta hoy vamos a empezar lo que es cuestionario y después entrevista. Entonces las preguntas quedan a criterio de ustedes, ¿verdad? Como quieran ustedes hacerlas cortas, largas, con el asunto subjetivo-objetivo, o dicotómicas o politómicas, ¿verdad? Como ustedes deseen. Eso yo no voy a decir de faltó dicotómicas, no. Ustedes aplican a su criterio la forma y cómo ustedes van a preguntar, ¿verdad? Bien. Como ya saben, ¿verdad? Pero algunos no se conectan a veces. El segundo parcial es basado en el libro de Liceo Hernández, ¿verdad? Pero son únicamente las técnicas. Es decir, observación, cuestionario y entrevista, ¿verdad? Esos son los 5 puntos del segundo parcial. Bien, iniciamos el cuestionario, ¿verdad? Hay una parte interesante de la introducción, pero en una parte de la misma hay algo que creo que está resumido lo que es investigación, ¿verdad? Que es, cuestionario. Lo leo. Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Cuestionario son una serie de preguntas, así de sencillo, sí. Así está, así es lo que es entrevista, una serie de preguntas, ¿verdad? Y aparece en esta misma hoja, que hay ahí, acá de la página 122 o 122, aparece algo de una pregunta, ¿verdad? Que está en el texto, lo voy a leer con interrogantes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo considera que mantiene la atención continua la explicación del profesor sobre un tema en una clase en línea? Aparece en una primera interrogante menos de 15 minutos, en la segunda de 15 a 20 minutos, tercera de 21 a 30 minutos, cuarta de 31 a 40 minutos y la última más de 40 minutos. Esto lo hago a propósito porque eso queda a criterio de ustedes si lo contestan o no lo contestan, ¿verdad? Para mí es interesante, pero tiene relación, ¿verdad? Está relacionado con nuestro quehacer de universidad. Nosotros tenemos en cada periodo de clase hora y media de tiempo, ¿sí? Sin embargo, la facultad nos da criterio de los tiempos que damos de clase. Si ustedes, así es, ¿verdad? Pues, las 5 clases
se darán cuenta que el tiempo es indistinto en cada programa, en cada catedrático. Hora y cuarto de clase puede ser aburrido, sí. Tedioso, sí. Cansado, sí. Entonces, ¿por qué 2 horas y cuarto de clase? Porque para abarcar lo mínimo del curso tiene que ser 1 hora y cuarto de clase. 1 hora y 10. Pero quisiera que ustedes comentaran, ¿verdad? Sí, puede ser tedioso, ¿verdad? Esto no es obligación que contesten, ¿verdad? Pero sí me gustaría que ustedes comentaran si es demasiado tiempo. Ahora, lo que voy a decir es como contradicción. De todos modos voy a hacer 1 hora y cuarto. ¿Saben por qué? Porque nos controlan los catedráticos cuando podamos. Cada periodo de clase está conectado también a las autoridades de la facultad y nos mandan después de clase o el siguiente día en WhatsApp o en correo cuánto dimos de contenido de tiempo, ¿verdad? Y entonces yo desgraciadamente que ustedes me digan que se aburrió la clase, no puedo bajar el tiempo, ¿verdad? Porque si no me puedo incluir los temas de investigación. Pero repito, me gustaría que ustedes comentaran si es 1 hora y cuarto es demasiado tiempo de clase. No es obligatorio que lo hagan, ¿verdad? Pero también me gustaría que lo hicieran. Dígame, Selene. Licenciado, honestamente yo considero que todas las clases son interesantes. Obviamente hay unas que a uno le gustan más y otras que menos, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, uno está tomando clase y hay participación de los compañeros y del profesor y se vuelve interesante porque aprende uno e interactúa y cuando uno mira ya no hay tiempo, ¿verdad? Sí. Obviamente hay otras también en las que el catedrático pues es un poco más cerrado, que realmente pues uno solo le queda escuchar y otras pues que de plano, ¿verdad? Sí, que son un poco más interesantes, ¿verdad? O sea, yo creo que depende mucho no tanto del catedrático, sino del contenido de la clase. Sí, sí, de lo mismo que dice Selena, entonces cada catedrático, cada catedrático es distinto, ¿verdad? Ustedes lo saben, se dan cuenta, y algunos son más estrictos. Y miren, siendo franco, como alumno que fui a la facultad, el liceo estricto a uno le sirve mucho en su carrera y en la vida real. Ustedes laboran y ustedes se dan cuenta que hay jefes que son estrictos y quieren todo bien hecho. Si está acostumbrado o acostumbrada a hacerlo así de una forma regular, va a tener problemas. Entonces, no hay que pensar mal que alguien sea estricto o estricta de catedrático, pues va a servir en la vida, ¿verdad? Es una experiencia que yo he captado, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera comentar referente a esta pregunta, si es demasiado tiempo, 1 hora y cuarto, del contenido, del tiempo que doy de clase yo de esta materia? ¿Alguien más que quiera comentar? Bien, seguimos. Entonces, dígame, Patricia. En mi opinión, licenciado, yo considero que los horarios establecidos pues los han puesto de acuerdo al contenido que la universidad considera indicado o necesario, ¿verdad? Para poder nosotros adquirir el conocimiento necesario o la asesoría después de haber leído libros en algunas materias. Desde mi punto de vista, creo que se vuelve aburrido si nosotros no le ponemos interés y de lo contrario, pues es como muy interesante porque estamos aquí para aprender. Desde mi punto de vista, el horario es muy bueno. Gracias, pero muy amable. Según lo que he leído y según lo que en la parte didáctica te recomienda
que sean mínimo una clase de 3 horas por semana, mínimo, según lo que recomiendan los pedagogos. Dígame, Gillian. Gracias, Lick. Con respecto a lo que usted dice, fíjese que, por ejemplo, el horario, pues yo considero que está bien, porque fíjese que en mi experiencia, ¿verdad? Yo doy cátedra de contabilidad en una universidad y entonces realmente... ¿Usted es auditora, no? Sí. Ah, sí, ok. Entonces, en alguna... por ejemplo, en mi clase, ¿verdad? Me pasa que no me da tiempo, porque es tanto lo que tenemos que abarcar que no da tiempo 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, sí es, para mí es fundamental el tiempo, ¿verdad, Lick? Sí, sí, así es. Dígame, José Andrés. Licenciado, yo desde mi punto de vista está bien. ¿Por qué? Porque el primer licenciado todas las semanas siempre empiezan 10, 15 minutos tarde para que se junten los compañeros y termina igual, 10 minutos antes. La segunda clase es igual, ¿verdad? Pasa 10 minutos y termina en 10 minutos. Entonces hay por ahí como 35 minutos o 40 que estamos libres, por decir así. Entonces, para mí está bien. Sí, gracias, Andrés. Sí, esto, como lo dije al principio de la clase, cuando iniciamos el semestre, es complicado, porque alguien de ustedes puede decir, o piensa, ¿verdad? Porque en principio es 5:30, si todos tenemos de trabajar. Empezamos a menos 20, ¿verdad? Sí, pero el tiempo es limitado, ¿verdad? Después, desde el punto de vista particular, ¿verdad? De catedrático. Por eso es que tratamos de empezar 5:30, 5:32 o 7:23, ¿verdad? Dani, ¿usted quería comentar algo, no? ¿O quedó llamado la pantalla también, Elena? ¿O usted quiere comentar, Elena? No, te pregunto. Sí, Lick, yo quería comentar, sí, yo apoyo el comentario de José Andrés, porque la verdad es de que el ideal para que una persona ponga atención y se le quede son entre 40 a 45 minutos como máximo. Entonces, la verdad es de que ustedes dan ese tiempo, o sea, se dice que es 1 hora y media, pero ustedes esperan 10 minutos para que entremos todos y terminan de 10 a 15 minutos antes para que nos estiremos o tomemos un cafecito o algo así rapidito para que pongamos atención. Y la verdad es de que a mí me parece bien el tiempo. Ok, gracias. De acuerdo, jóvenes. Entonces, les agradezco que estén comentando esto, ¿verdad? Y es algo referente a la pregunta que estoy planteando sobre el tiempo de clase. Bien. Aparece en el texto, ¿verdad? El material, lo que estoy diciendo, ¿verdad? Voy a leer algo que también es importante porque puede haber confusión referente a lo que es cuestionario y referente a lo que es una muestra, ¿verdad? O una encuesta. Voy a leer literalmente. A la actividad de obtener información a través de aplicar el cuestionario a un grupo de personas que constituyen la población a investigar, es decir, a la totalidad de elementos de un universo o población, se denomina censo. Por ejemplo, un censo de población que requiere de información de todos los hogares de un país. Si para recoger la información es aplicado el cuestionario a una muestra, es decir, una parte del universo, se denomina encuesta. Una encuesta sobre la preferencia de votos para candidatos presidenciales se pide la opinión de un grupo de seleccionados. El cuestionario es utilizado principalmente en la investigación cuantitativa. Bien, esto puede parecer enredado, pero hay que decirlo, ¿verdad? Hay que mencionarlo. Vamos a ver en estadística lo que es un censo, ¿verdad? Pero es una muestra, pero también es parte de lo que puede ser un tema de cuestionario. Es decir, no los confundo más, pero hay que decirlo, ¿verdad? Bien. Empecemos con el tema que acabo de leer, ¿verdad? Que es un censo. Censo es una medición que se hace en Guatemala cada 4 o 5 años, referente al número de población que hay en Guatemala. El último censo
que se realizó fue en el periodo de Jimmy Morales. Los resultados aparecieron en el primer año de Amatei, 2020. No recuerdo la cantidad exacta, puedo estar equivocado, pero creo que son 17 millones de habitantes. Puede ser que ahora estén 18 millones de habitantes. No tengo el dato exacto, pero es un censo, es la cantidad de personas que hay en un periodo determinado en un país, ¿verdad? Okay. Se llama universo, porque arroja información de toda la cantidad de personas que hay en Guatemala. Pero también podemos sacar una muestra del número de gente que hay en Guatemala, en el municipio de Guatemala, por zonas. Donde yo vivo, zona 3. Si queremos saber cuánta gente hay en zona 3 en el municipio de Guatemala, pues entonces se le llama una muestra. Una parte del municipio de Guatemala, que es zona 3, queremos saber, es una muestra, ¿verdad? Y se hace en una encuesta, ¿verdad? Es un cuestionario corto, ¿verdad? De preguntas que se le plantean a los encuestadores. A las personas que están en un lugar, ¿verdad? O que les da la hoja para que la llenen, ¿verdad? Pero también una encuesta es, que acaba de realizar, es una encuesta para saber el voto de las personas en una elección, ¿verdad? Previo a una elección. En la primera vuelta, realizaron varias encuestas, ¿verdad? Recuerdo pues la de Prensa de Televisión, ¿verdad? Que son unos dueños. Lo llamativo es que todas las encuestas fallaron, ¿verdad? En lo que es el segundo lugar de Arevalo, ¿verdad? Pero la hicieron, ¿verdad? Es decir, una encuesta de preferencia de votos de toda la República, de los departamentos que forman Guatemala, en el área rural, es una cantidad de personas en la cabecera del departamental y otra parte en el área rural. Y entonces, esa es una encuesta, ¿verdad? Que se hace para ver la preferencia de votos, ¿verdad? ¿Por qué hablo de esto? Porque sí, hay que ser francos. Una encuesta es un pequeño cuestionario. Ahora, aprovecho para decir algo del trabajo, ¿verdad? Y en el trabajo no tienen que ir encuestas, sino que es un cuestionario. El cuestionario es obligatorio porque hay que hacer una entrevista. Ahora, si ustedes quieren realizar encuestas, las pueden hacer, pero no es algo que tiene que estar en el trabajo, sino que lo que es importante, que tiene que estar, son cuestionarios. Un cuestionario. Quisiera que me preguntaran si me están captando, por favor. ¿Verdad? ¿Hay confusión? Pueden preguntar. En ese mismo orden, no quiero que digan que ustedes piensen, no, es mala la encuesta. No, también sirve. Pero, como es un ensayo, como el tiempo limitado, y como estamos viendo las técnicas, entonces en las técnicas tiene que ir cuestionario. No da tiempo de hacer encuesta, pues no la hagan, ¿verdad? Pero sí cuestionario. ¿Por qué? Porque tiene que ser una entrevista. Tiene que mandar una serie de preguntas, ¿verdad? Y en el trabajo, las respuestas del entrevistado la presentan, ¿verdad? Cuando están las preguntas planteadas, ahí también está la respuesta de lo que va a decir el entrevistado, ¿verdad? Pueden preguntar si me están captando esto, por favor, sin ninguna pena. Dígame, Lilian. Buenas noches, solo con una cosita.
Por ejemplo, en lo de la entrevista o cuestionario pueden ser solo a 10 personas y sacar de ahí lo de la estadística. Lilian, usted me está diciendo cuántas personas. Ajá, 10, por ejemplo, 5 o 10 personas que sean el cuestionario, un número pequeño para... Lilian, yo creo que son 10, son demasiados entrevistados, o lo estoy entendiendo mal. Sí, o sea, entre 5 y 10 personas, le decía yo. Yo creo que es mucho, yo creo que unas 3, 5 nomás. Pero Lilian, de todo solo tiene que ir nada más, un entrevistado nada más, ¿sí? No tienen que estar los 4 o 5, ¿sí? Gracias, licenciado. De nada, bueno, está bien que pregunten, ¿verdad? Y entonces alguien bien puede empezar los demás. El licenciado nos quita ese entusiasmo, ¿verdad? Es que el tiempo, el trabajo es de 10 puntos, es de 10 páginas. Pero que les digo, ¿verdad? No pueden ustedes presentar en el trabajo 10 anexos, 7 cuadros de estadística, ¿verdad? Sino que, pues, 1 o 2 cuadros de estadística, 1 o 2 anexos, ¿verdad? Por lo tanto, nada más, en el trabajo tiene que estar un cuestionario y un entrevistado. Si se van a entrevistar con 5 personas, está bien que lo hagan, pero en el trabajo únicamente tiene que estar 1, ¿verdad? Porque son 10 páginas, ¿verdad? Y sigamos leyendo el libro, ¿verdad? Ya entramos en lo que son las preguntas, lo que decía Pai, ¿verdad? Dice clases de preguntas abiertas, cerradas, mixtas, de filtro, de control, subjetivas y objetivas, ¿verdad? No da tiempo de ver todo eso hoy, ¿verdad? Pero empecemos con la primera que aparece acá, ¿verdad? Dice, según el grado de libertad de respuesta, pregunta abierta. Ponga que redactar de tal manera que la persona interrogada pueda responder libremente. No se le ofrecen alternativas de respuesta, sino que el encuestado o censado responde de una manera descriptiva o explicativa. Y aquí aprovecho para hacer una pregunta también relacionada con nuestra universidad, nuestra facultad, y con ustedes y yo como catedrático. Una pregunta abierta, ¿verdad? Así que aquí sí quisiera que me contestaran, ¿verdad? Porque yo creo que es algo que pueden decir sí o no, o pueden decir les parece o no les parece, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿ustedes les gustaría empezar clases presenciales o mejor virtuales? Pregunto. O seguir virtual. Yo prefiero seguir virtual. Virtual, licenciado. ¿Por qué virtual? Virtual, licenciado. ¿Por qué virtual? Bueno, en mi caso, Lee, que por ejemplo yo vivo en San José Pinula. Sí. Y trabajo también acá por carretera. Sí. Entonces, por acá no hay ninguna sede que me quede cerca, entonces tendría que ir a la zona 12. Pero ese trabajo para allá. ¿Qué va a hacer el otro año, Selene? ¿Qué manda? ¿Qué va a hacer el otro año? ¿Qué voy a hacer el otro año? Sí. Ay, no sé. Pues pero por eso le digo. Por eso sería fabuloso que la universidad contemplara una apertura para estudiar virtual nada más. Yo no pienso que no sería apropiado. Está bien, pero usted tiene su criterio. Bien, está bien que comenten, ¿verdad? Dígame, José Víctor. José Víctor Hernández. Buenas noches. Tal vez la parte virtual, la ventaja creo que es el manejo de horario, tanto laboral como en los horarios que recibimos del curso, es decir, la flexibilidad, porque en mi caso a veces hay reuniones
cabal tipo 5:30, y eso da un poquito de flexibilidad a atender las reuniones laborales. Sí. Sin embargo, la otra parte es importante la situación o las clases presenciales, porque de alguna u otra manera se crean debates, se intercambian opiniones, es un poquito más directo. Sí. Y se genera un poquito más en ese sentido de ambiente. La otra contra creo que es el tema, como mencionaba, como era el tráfico, la distancia, entre esos aspectos, la dificultad, ¿verdad?, de trasladarse de un punto a otro. Sin embargo, la parte virtual ha venido a ayudar en ese aspecto, el manejo de tiempos, ¿verdad?, y equilibrio de lo laboral y lo académico. Sí, de acuerdo. Dígame, Fray. Yo lo que veo también es que el tráfico no es una solución que se vaya a tener a la vuelta de la esquina. Sí, es complicado. La propia universidad tiene serios problemas para coordinar el tráfico y el ingreso de vehículos. Sí, sí. Pero luego, si perseguimos el hecho de tener las condiciones correctas para estudiar, si vamos a ver las aulas, no cabemos en las aulas de la universidad. Entonces, tampoco es que podemos ganar en la parte de interactuar y todo eso, pero con ese hacinamiento que hay, o de lo último que había en la universidad previo a este lapso de virtualidad, las condiciones no eran suficientes en la universidad, en el campus central. Sí. Entonces son varias situaciones que en la balanza, desde mi perspectiva, no es preferible la virtual o un mecanismo híbrido, ¿verdad? Como sí se ha hecho en otras universidades, para poder atender esas dificultades que existen en todo el entorno. Sí, de acuerdo. Dígame, José Andrés. No sé si va a preguntar o que voy a ir. Tenía mi micrófono, tenía mi mano levantada, pero aprovecho para un comentario, ¿verdad? Sí. Estaba de acuerdo con el compañero porque el tema del tráfico, incluso para los que vivimos cerca, es un dolor de cabeza, ¿verdad? No solo ya hay tráfico ahorita, y cuando vayan todos los de la U, entonces algo híbrido sí sería la mejor solución para mí. También aprovechando, ¿verdad? Que se ha hecho así en parte, ¿verdad? Y ya se tiene más experiencia, creo que sí quedaría bien. Sí, esto lo pregunto, las autoridades creo que lo han planteado, ¿verdad? Es decir, el rector y los decanos. En la parte presencial, antes de la pandemia, era un caos de tráfico internamente en el campus, complicado. Algunos años yo prefería dejar el carro afuera de la universidad. Estaba en el S12, prefería caminar y dejar el carro en los parqueos que están antes de la universidad. Parqueo privado, ¿verdad? Y irme a pie, porque la salida es súper complicada, ¿verdad? 2018-2019. Empezamos 2020 presencial en enero, febrero, y no fue tan complicado, porque en el 2020 de marzo empezó la pandemia, pero sí, yo no sé qué es la universidad, pero algo que decía Pai, no sé qué va a suceder el otro año, pero este año sí bajó el número de estudiantes en la Facultad de Derecho. Este semestre ustedes serán 120 más o menos de alumnos. Sección C. La D igual por ahí anda. En clases presenciales eran 200. Recuerdo, ¿verdad? Complicado dominar el número de alumnos, ¿verdad? Pero si me preguntan, yo prefiero lo presencial, ¿verdad? Como catedrático, prefiero, ¿verdad? También soy sincero, esa respuesta
la tengo porque ya me voy a estar encerrado en 2020, ¿verdad? En clases virtuales. Sería complicado el tráfico, pero solo me dijo la docencia, saldría más temprano, ¿verdad? Para estar a tiempo en la U, y no me importaría salir tarde de regreso, pero sí prefiero lo presencial. Ahora, en la parte académica, en la parte de aprendizaje, creo que así es mejor que lo presencial, pero hay que ser francos. Lo virtual, pienso yo que se va a quedar en el mundo, se está quedando. O sea, se va a seguir dando clases presenciales, virtual, pero las universidades ya lo están aplicando, ¿verdad? Virtual y presencial, ¿verdad? Y creo que así va a tener que ser a San Carlos. Yo no sé qué va a hacer porque es lo que decía Selene, hay estudios de la universidad y apoyo de municipalidades para que se construyan centros entre los municipios. En uno, la carretera del Atlántico, el kilómetro, por ejemplo, el número 15, creo que por los Tocotes es un terreno que la universidad compró. Otro terreno que la universidad se lo donaron la municipalidad, me parece que de aquí por Villanueva, pero es no Villanueva, es un municipio que está en la par. Pero eso está donado, pero hay que hacer la construcción, ¿verdad? Y son varios millones. Entonces, esa solución no se mira a corto plazo, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Si la universidad también piensa usar, pues tal vez algunos centros en la capital de institutos, yo no sé, solo estoy hablando, ¿verdad? Pero sí, es un tema interesante, pero repito, yo pienso que se aprende más presencial. Yo fui alumno presencial, pero en ese tiempo pues, no había virtual, no había internet, no había redes sociales, pero ahora sí, ¿verdad? Pero no sé, es algo complicado para la universidad. Le sumamos el caso de la universidad, el asunto de el hecho que da Arévalo, ¿verdad? Y enero toma posesión. ¿Qué va a pasar con el rector, verdad? Porque ella manifestó que no está de acuerdo con ese rector. Había que sumar ese aspecto también, ¿verdad? Referente al corrector, ¿verdad? Y que, pues, los heridos deben estar dañados, ¿verdad? Por el tiempo de estar encerrados, por estar, sí, para estar sin mantenimiento. Le sumamos también, como dijo País, lo del tráfico, ¿verdad? Que es complicado. La Facultad de Derecho tiene una ventaja, no sé si ustedes sabrán, tiene y está usando un edificio que está en Misco, no sé si ustedes lo conocen. Se está usando ahorita para privados, creo que para graduaciones, si ustedes lo conocen. Sí lo conocí porque el año pasado firmé el contrato. Este año primer contrato ahí en ese centro, en Misco, que es un edificio, no muy grande, pero tiene aulas. Por lo menos tienen la alternativa de la facultad de usar el edificio. Claro que no se da abasto, ¿verdad? Porque ahí no podía estar, no cabe en ese metro, en ese metro, pero todo eso tiene que, la universidad lo tiene que estudiar, ¿verdad? Analizar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? A corto plazo no se ha dicho nada, pero yo no creo que este año va a empezar presencial. Dicen, ¿verdad? Que el plan es en octubre regresar presencial, pero no sé, ¿verdad? O en segundo parcial, pero desconozco, solo ha sido nada más comentarios, ¿verdad? Mejores, estamos terminando.
Seguimos el viernes con cuestionario, tenemos que tener el viernes cuestionario. Si es posible, iniciaríamos ese mismo viernes, me parece bien ese día, la entrevista, ¿verdad? Y les repito que planifiquen el día 15 de septiembre, que no hay clase, de este viernes en 8, planifiquen la alternativa de reunirse, ¿verdad? Para ver la investigación, ¿verdad? Y bueno, les agradezco la atención a la clase, también su participación, ¿verdad? Como siempre lo hacen, y nos miramos el viernes jóvenes a las 5:30 de la tarde, jóvenes. Buenas noches, jóvenes, se cuidan. Muchas gracias por la atención, repito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Gracias, licenciado.